Muy buenas noches, les saluda el profesor Miguel Monroy, acá con mi ceramio de la cultura mochica, ¿no? Muy bonito, muy interesante. Vamos a empezar las clases con los chicos del colegio Millennium y vamos a desarrollar la balota número uno y luego vamos a dejar un banco de preguntas y un pequeño examen, ¿no? La balota número uno quiero que compartan y vamos a tratar de explicar de manera sencilla, pero muy didáctica, que se llaman los aspectos teóricos y metodológicos de la historia. Esto vendría a ser, no te olvides, la balota número uno. Ahora bien, vamos a hablar de algunos conceptos básicos que debemos entender para responder las preguntas de examen de admisión que nos pide la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. A ver, vamos a ver a los conceptos y mientras vamos enfocando con la cámara, vamos a empezar a explicar, ¿ya? Conceptos básicos de la historia. Se dice que la historia es una ciencia social que estudia en forma metódica y sistemática los hechos más trascendentes del pasado humano, a través del análisis e interpretación de las fuentes. ¿La historia es una ciencia? Sí, sí es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un objeto de estudio. Y ese objeto de estudio quiere decir que estudia la historia. Y la historia estudia el pasado de la humanidad. Es por eso que la historia es considerada una ciencia, porque tiene un objeto de estudio, ¿ya? Que es el pasado humano. Ahora, ¿es social? Sí, porque estudia sociedades humanas. Y como hemos ya leído, se encarga de estudiar los hechos trascendentes del pasado humano. No cotidianos, sino trascendentes, importantes, históricos. La historia se encarga de estudiar hechos importantes, como por ejemplo, ¿qué estudiamos en historia? ¿La Segunda Guerra Mundial o cómo era el bigote de Hitler? Ah, la Segunda Guerra Mundial. ¿La Revolución Francesa o de qué color era el caballo de Napoleón? ¿La invasión española o cuántos dedos tuvo Atahualpa? ¿Entiendes? O sea, ¿qué estudia la historia? ¿Lo cotidiano o lo trascendente? Lo trascendente. En forma metódica, porque la historia utiliza método científico para reconstruir el pasado humano, y en forma sistemática, porque la historia es una ciencia que ordena los hechos para poderlos entender. Por eso que es sistemática, sistematiza los hechos o los ordena. Ahora bien, para reconstruir nuestro pasado, hemos leído también que la historia utiliza las fuentes, ¿no? Y estas fuentes es todo aquello que nos permite reconstruir el pasado. Y las fuentes tienen que ser analizadas e interpretadas para ser tomada en cuenta como fuente y así poder reconstruir el pasado humano. Por ejemplo, esta cerámica, ¿no? Esta cerámica de la cultura mochica sería una fuente, sí, ¿por qué? Porque nos permite conocer la cultura mochica, ¿eh? Acá hay dos guerreros que se están peleando, ¿no? Entonces, ya hablaremos también de la cultura mochica. Entonces, ¿qué son las fuentes? Es todo lo que nos permite reconstruir el pasado, ¿ya? Sigamos leyendo y luego analizando. Se dice que la historia estudia los hechos históricos en función a sus antecedentes, causas y consecuencias, con el propósito de comprender correctamente nuestro presente y proyectarnos hacia un mejor futuro. Entonces, todo hecho histórico, para poderlo entender, hay que analizar sus antecedentes, causas y sus consecuencias, su trascendencia. Y esto nos va a permitir conocer el pasado. Y si yo conozco el pasado, entiendo mi presente. Y si entiendo el presente, podemos proyectarnos hacia un mejor futuro. ¿Ya? Sigamos. Se dice que en cuanto a los conceptos básicos, la historia como hecho social, cuidado con este dato, se refiere a todos los acontecimientos humanos del pasado. O sea, desde un punto de vista social, la historia se inicia como un hecho social cuando aparece el hombre, hasta nuestros días, ¿no? Pero desde un punto de vista, digamos, científico, la historia como ciencia, se inicia cuando el hombre inventa la escritura. Pero acá nos están pidiendo como ciencia o como hecho social. Hecho social. Entonces, la historia como un hecho social se inicia cuando aparece el primer hombre sobre la tierra, que es el famoso Homo habilis, y la historia continúa hasta nuestros tiempos, ¿ya? Entonces, cuidado con ese dato. La historia como hecho social se inicia
cuando aparece el hombre y estudia todos los acontecimientos del pasado humano desde la aparición del hombre. Sigamos, por favor. Y acá vemos una pequeña imagen del famoso padre de la historia. ¿Te acuerdas? Herodoto de Chumbivilcas o Halicarnaso. Halicarnaso. Muy bien. Sigamos. Para que exista historia deben haber tres elementos o componentes muy importantes, que son la sociedad, el tiempo y el espacio. Estos tres elementos deben estar ligados, indisolublemente ligados. Por ejemplo, quiero que pienses en este ejemplo que he dado acá. En 1492 los españoles llegaron a América. 1492, ¿qué sería? La sociedad, el tiempo, el espacio. Fácil, ¿no? El tiempo, muy bien. ¿Y los españoles? La sociedad. ¿Y América? El espacio. Entonces, para que exista historia, ¿cuántos elementos debe haber? Tres. Sociedad, tiempo y espacio. Y estos elementos deben estar completamente ligados. ¿Ya? Sigamos, por favor. Ahora vayamos a las fuentes de la historia. ¿Qué son las fuentes? Es todo lo que nos permite reconstruir el pasado humano, ya lo hemos dicho. Y el prospecto de la UNSAC clasifica las fuentes en 5, ¿no? Orales o tradicionales, escritas o documentales, materiales o monumentales, antroposomáticas y audiovisuales. Por ejemplo, acá tenemos una imagen del famoso discóbolo de Mirón. El famoso discóbolo de Mirón, ¿qué sería? ¿Oral? No. ¿Escrita? No. ¿Material? Sí. Sería una fuente material. ¿Ya? Entonces vamos ahora a estudiar fuente por fuente. Y vamos a empezar por las fuentes orales o tradicionales. Se dice que las fuentes orales o tradicionales son todos los relatos verbales, que se van a transmitir de generación en generación a través de padres a hijos, como cuentos, mitos, leyendas, historia, música, canto, danza, fábulas, topónimos. A ver, una pregunta de examen. La leyenda de Manco Cápac y Mama Obvio, ¿qué tipo de fuente sería? Oral o tradicional. La leyenda de los hermanos Sayar, el mito de Osiris, los topónimos. ¿Te acuerdas que era un topónimo, no? Encontrar el origen del nombre de un lugar. Por ejemplo, la palabra Pisac. Pisac viene de Pisaca y Pisaca es un ave. Entonces, hemos encontrado de dónde viene la palabra Pisac. Y eso sería un topónimo. Y para la USAC, los topónimos son fuentes orales o tradicionales. ¿Ya? Sigamos, por favor. Acá tenemos una fotografía que he sacado del internet de la famosa Diablada, ¿no? La Diablada, que cuenta la historia de la invasión española, el enfrentamiento y la resistencia indígena. Entonces, esto es parte de la tradición. Serían fuentes orales o tradicionales. Bien, sigamos. Fuentes escritas o documentales. Las fuentes escritas o documentales están relacionadas a la escritura. Son todas las escripciones que el hombre ha dejado a través del tiempo en diferentes materiales como piedra, papiro, papel, madera, arcilla. Bien fácil es esto, mira. Todas las inscripciones que el hombre deja en cualquier material son fuentes escritas o documentales, ¿no? Documentos, textos, tratados. El Tratado de Ancón, fuentes orales o tradicionales. Perdón, escritas o documentales, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la tapa del famoso libro del Inca Garcilaso de la Vega, Los Comentarios Reales. Entonces, si nos preguntan, ¿el libro qué tipo de fuentes? Escritas o documentales. Sigo. Las fuentes materiales o monumentales. Se dice que esto está relacionado a lo material, todo lo que ha fabricado el hombre. Estas fuentes nos permiten conocer el aspecto cultural y socioeconómico de los pueblos, ¿no? El aspecto cultural y socioeconómico de los pueblos, como por ejemplo, yo puedo saber si los egipcios, si los egipcios eran una cultura adelantada, sí, gracias a sus fuentes. Estas fuentes, las materiales o monumentales, me permiten conocer el desarrollo cultural de los pueblos, ¿ya? Y acá tenemos dentro de los ejemplos que nos podrían preguntar, todo lo que es arquitectura, escultura, cerámica, metalurgia, pinturas rupestres, pinturas, tejidos. Por ejemplo, un tejido que envuelve a una momia, fuente material. Pregunta de examen. La Gran Muralla China, material o monumental. El Coricancha, material o monumental. Y acá en la imagen hemos puesto una de las maravillas, ¿no?, del mundo antiguo, ¿no? El famoso Machu Picchu. Este sería una fuente material o monumental.
Fuentes antroposomáticas. Se dice que las fuentes antroposomáticas es el estudio de los restos óseos humanos, como los cabellos, uñas, huesos, dientes, momias, coprolitos. Y estas fuentes nos permiten conocer el aspecto físico y étnico del hombre. Entonces, gracias a estas fuentes, como por ejemplo, acá hemos puesto una fotografía de la famosa dama de Ambato, ¿no? La momia Juanita. Gracias a estas fuentes yo puedo saber si esta momia es varón o es mujer, cuánto medía, si era joven, si era anciana, de qué color era su piel, ¿no? Porque me permiten, como dice, conocer el aspecto tanto físico y étnico del hombre, ¿ya? Y finalmente, para terminar, tenemos las denominadas fuentes audiovisuales, que son todos los testimonios que registran sonidos e imágenes de acontecimientos en audios, videos, filminas, películas, fotografías. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez vino esta pregunta, ¿no? Un documental de la BBC de Londres que hable sobre los incas, ¿qué tipo de fuente es? Documental que hable sobre los incas de la BBC, fuente audiovisual. Los cabellos, eso sería una fuente antroposomática, ¿no? La ciudadela de Caral, una fuente monumental o material, ¿no? Los libros, leyendas, los libros escritas, las leyendas vendrían a ser orales o tradicionales, ¿ya? Entonces, con este súper repaso, hemos acabado ya la balota número 1, de primera opción, chicos, por favor. Ahora le vamos a colgar un banco de preguntas sobre esta balota para que te puedas divertir y luego un pequeño examen, ¿ya? Un saludo muy especial al mejor colegio de todo el Cusco, el Colegio Milenio.